19 al 20, bastante corto, y esperamos que el Señor nos hable en esta noche a todos nosotros. ¿Todos estamos allí? Verso 19 del capítulo 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra con claridad en esta noche. Habla a tu pueblo, Señor. Anímanos con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿pueden tomar su lugar? Como bien sabemos que estamos en la serie de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, vemos que en estas iglesias se habían levantado un grupo de maestros judaizantes, judíos. Un tiempo después estaban enseñando a los hermanos que habían creído en Cristo por la fe que para ser salvo, además de creer en Cristo Jesús, ahora tenían que circuncidarse y guardar ritos ceremoniales de la ley judía. La ley, ningún hombre es justificado para con Dios. El Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. También argumentado que los que dependen de las obras de la ley para ser justificados ante Dios están bajo maldición, que la ley no es de fe, sino que dice que el que hace estas cosas vivirá por ellas. En el texto que tenemos frente a nosotros en esta noche, el apóstol Pablo va a definir cuál es el propósito de la ley. Y para comprender mejor nuestro texto, quiero que nos hagamos una idea y voy a utilizar un ejemplo de la normatividad de este país. En Colombia tenemos una normatividad muy amplia. Tenemos leyes, decretos, reglamentos, estatutos, que a grosso modo esto lo que nos ayuda y establecen son las sanciones penales y contravencionales con el fin de regular la relación entre el pueblo y el Estado y del pueblo de nosotros mismos entre sí. Ahora, imagínense ustedes si nos dejan sin normas, por un momento, si nos dejan sin normas, si nos dejan sin policía, si nos dejan sin fiscales, si nos dejan sin jueces, ¿qué creen ustedes que pasaría? Un caos total. Y eso, con eso solamente nos da una respuesta que nosotros no somos tan buenos como creemos. Porque si nos dejan sin estas cosas, el desenfreno está. En todo caso, mis hermanos, existen leyes ambientales, patrimoniales, leyes familiares, leyes para los menores, de tránsito tributario, un montón de leyes. Leyes para todo, pero con el fin de
que nosotros podamos ver lo que está bien, lo que está mal, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Cuando hagamos lo permitido, está regulado, y cuando hagamos lo prohibido, obviamente vamos a tener una sanción, bien sea de tipo contravencional o de tipo penal. Entonces, la ley muestra tu incumplimiento, la ley muestra tu infracción y te castiga. Cada vez que nosotros contravenimos la ley penal terrenal, no estoy hablando de la ley celestial, muestra nuestro incumplimiento y nos castiga. Ahora, por tomar un ejemplo, alguna vez, alguno de nosotros hemos transgredido, hemos violado la ley terrenal, y hablemos solamente y nada más de tránsito y transporte. La pregunta sería, ¿alguna vez usted ha conducido una moto sin casco? ¿Alguna vez ha conducido una moto sin licencia? ¿Alguna vez ha conducido una moto sin seguro? ¿Alguna vez ha conducido una moto sin placa? Y el que no tiene moto, ¿alguna vez se ha montado en una moto con alguien y van 3 en la moto? Hermanos, a pesar de que existe la norma, nosotros contravenimos la norma. Ahora, y alguno de nosotros pudiera decir, no, yo sí cumplo la norma de tránsito, pero ahora hay una ley tributaria, hay una ley para los impuestos. Hermano, lo que quiero decir es que por algún lado nosotros vamos a infringir la norma. No somos capaces. Y cuando nosotros infringimos la norma, eso nos cuesta algo del bolsillo, y si tiene que ver penal que conlleve a la privación de la libertad, también vamos a quedar presos, como dicen. Pero ahora con el pago de impuestos, hermano, ¿cuándo terminamos de nosotros de pagar los impuestos? Catastro, por ejemplo. Nunca. Y nosotros en esta tierra no vamos a encontrar quien diga, yo voy a pagar por ti todos los años, todos los meses, todo lo que tú tengas que pagar. Impuesto por todo. Y nosotros nos morimos, y nos morimos debiendo. ¿Sí? Gente que se ha muerto y todavía tiene la cuenta de catastro en la alcaldía. Y nos morimos debiendo. Ahorita podríamos decir qué tiene que ver eso con lo que vamos a hablar, pero vamos a ver cómo hacemos uso de lo que he dicho en medio de este sermón. Y el título que he colocado, como bien lo vimos en pantallas, justificados por la fe. Justificados por la fe. Y mi argumento en esta noche es que la ley nos muestra nuestra condición pecaminosa para conducirnos a Cristo. La ley nos muestra nuestra condición pecaminosa para conducirnos a Cristo. Y vamos a verlo en 3 encabezados. Número 1, la ley de Dios nos muestra el pecado que hay en nosotros, versículos 19 y 20. Número 2, la ley no puede darnos vida, nos prepara para la fe. Y número 3, el nombre del título predica justificados por la fe, versos 24 y 25. Entonces, con esto en mente, hermanos, vamos a ver nuestro primer encabezado. La ley nos muestra el pecado que hay en nosotros. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, entonces, y ahí estamos viendo un conector. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice entonces? Porque unos capítulos atrás ya le había hablado que si por la ley no podemos ser justos delante de Dios, si la ley no es de fe, sino que dice que el que hace estas cosas vivirá por ella, si por la ley no podemos ser salvados, entonces ¿para qué? ¿Para qué sirve la ley? Esa es la pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y él responde ahí mismo. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles a manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hermanos, la ley de Dios
fue añadida para mostrarnos el pecado que hay en nosotros. La ley de Dios fue añadida para ponerle nombre al pecado. La ley de Dios fue añadida para definir el pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si usted puede ver con lo que veníamos hablando, el ejemplo que puse anteriormente, cuando capturan a alguien, todo el mundo, hey, ¿por qué lo cogieron? ¿Y por qué salimos a preguntar por qué lo cogieron? Porque la ley penal terrenal o las leyes terrenales le han puesto un nombre que se llama delito. Entonces, por eso es que uno pregunta, porque esa ley nos muestra que eso es un delito. Porque si a mí no me dicen que si yo coloco un pie en esta baldosa, está prohibido, yo no, para mí es normal, lo voy a hacer. Porque no hay nada que me diga, que me muestre que eso no está bien, que eso es un comportamiento regulado. En eso es lo que voy a enfatizar en esta noche. La ley en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, y hablamos del Antiguo Testamento porque según algunos estudiosos, la ley en el Antiguo Testamento dada al pueblo de Israel tiene más de 613 preceptos. Y ahí encontramos ordenanzas, estatutos, encontramos los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, pero también leyes ceremoniales y rituales como la circuncisión, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, las leyes de los sacrificios, mandatos sobre los animales limpios e inmundos, leyes acerca de la lepra, leyes para la mujer después del parto, leyes ceremoniales que todas eran sombra de lo que había de venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es bueno, hermanos, y por eso es que estamos haciendo el estudio de la Biblia, cómo podemos leer, estudiar la Biblia juntos, porque son cosas que nosotros tenemos que saber. Usted tiene y yo tenemos que saber por qué hoy las mujeres no hacen el rito de purificación después del parto. Usted tiene que saber hoy por qué usted puede tocar un cadáver y no es inmundo. Usted tiene que saber por qué hoy no se circuncidan los hombres. Entonces nosotros como creyentes necesitamos saber esto, porque cuando no sabemos estas cosas, somos fácilmente arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y todo creyente ama la palabra de Dios, anhela conocer a Dios y lo conocemos en su palabra, y porque la palabra de Dios nos revela el carácter de Dios y nos revela el plan de salvación y la forma y la manera, el único camino de cómo podemos ser salvos, y solamente es por la fe en Cristo Jesús, como el apóstol Pablo dijo a Timoteo. Entonces la ley es como un espejo, donde nosotros vamos a ver el pecado. Y vamos a ver cuán transgresores somos, cuán pecadores somos. Pero la ley tiene una temporalidad, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y vimos el domingo pasado que el apóstol Pablo habla claramente, la cual es Cristo. La cual es Cristo, pero que la ley también fue dada por un mediador. Bien dicen los estudiosos que ese mediador, y todos conocemos, fue Moisés. Moisés llevaba la ley al pueblo de Dios. Ahora, Pablo está estableciendo que la promesa que vino por fe fue hecha unilateralmente, fue hecha directamente de Dios a Abraham y de Abraham a los creyentes. La ley no vino para hablar de salvación. La ley vino para mostrarnos el pecado y que podamos reconocer el pecado. Como dice el apóstol Juan, en primera de Juan, el pecado es transgresión a la ley. Hermanos, el hombre es pecador por naturaleza. ¿Y por qué tenemos esta condición? Adán y Eva eran el pueblo de Dios. Ellos estaban en el lugar de Dios, jardín del Edén, y tenían la ley de Dios, un mandato de Dios que encontramos en Génesis 2, capítulo 2, versos 16 y 17. De todo árbol del huerto pueden comer, más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que lo hagan,
ciertamente morirán. Y vemos cómo Adán y Eva, que estaban en el lugar perfecto, en relación perfecta y correcta con Dios, fallaron, pecaron. Desde entonces, mis hermanos, el hombre cayó. Esa es la condición caída del hombre. Como bien decía la alabanza, y cambió mi duro corazón. El corazón se endureció, la mente se entenebreció. Y fueron expulsados del jardín del Edén, y no solamente del jardín del Edén, sino de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Desde entonces, el hombre es destituido de la gloria de Dios, esclavo del pecado, expuestos a la ira de Dios, enemigo de Dios. El hombre está muerto espiritualmente en la caída, se rompió toda comunión con Dios. Y luego vemos cómo el Señor dice, y vio Jehová en Génesis 6:5, que la maldad del pueblo, que la maldad del hombre era mucha. Y que los designios, todos los pensamientos del corazón eran del continuo el mal. Ahora, el hombre peca porque es pecador. Sentando unas bases aquí, lo que está haciendo el apóstol Pablo, el hombre peca porque es pecador, no porque otro lo hace pecar. A nosotros nos encanta echarle la culpa a otro. No es que me hizo pecar. Hermano, nosotros pecamos porque somos pecadores. Y esto lo vemos desde Génesis. Cuando el Señor le pregunta a Adán, dice, la mujer que me diste por compañera, ella. Desde allá lo vemos, hermano. Nosotros no pecamos porque otro nos haga pecar, sino que nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces la ley nos va a mostrar a nosotros esa terrible condición. A nadie le gusta que le pongan límites, a nadie le gusta que le pongan reglas. Tome en su casa y dígale a las hijas, yo les digo, bueno, a las 9 de la noche aquí, no les gusta. Porque a nosotros no nos gusta que nos pongan límites. Pero hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que colocar nuestras reglas en la casa, primero porque nosotros como padres rendimos cuentas a Dios por nuestros hijos. Y nosotros lo hacemos porque tenemos ese mandato de nuestro Señor y vamos a dar cuenta un día por ellos. ¿Por qué yo sé que robó? ¿Por qué yo sé que miento? ¿Por qué yo sé que codicio? Porque la ley de Dios me muestra ese pecado. Porque todos están allí, si no de otra manera no lo supiéramos. Y hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo resume en 2 mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. ¿Quién podría amar de esa manera? No podemos nosotros hacerlo. Somos transgresores. Pero en realidad, hermanos, a veces no vemos cuán pecadores somos porque nosotros nos estamos comparando con el otro. Yo me comparo con fulano y yo soy mejor. Y por eso no podemos ver nuestra pecaminosidad, porque alguien siempre va a verlo más malo que yo, en mi propia opinión, en mi propia justicia. Pero estamos llamados no a compararnos con ninguno de nosotros, sino a compararnos con el estándar de Dios. Si queremos ver cuán buenos somos, cuán pecadores somos y cuán justos somos, según nosotros, este es el espejo donde vamos a mirarnos. Y le aseguro que el estándar es Cristo y no vamos a dar la talla. Y eso ahí nos hace a nosotros reflexionar un poquito. No nos comparemos con el otro, comparémonos con Cristo, a eso estamos llamados. Ese es el estándar, y si usted cree que puede cumplir ese estándar, entonces, gloria a Dios, hermano. El hombre está muerto espiritualmente a causa del pecado. Por esa razón es que nosotros siempre estamos inclinados hacia el mal. Siempre estamos inclinados hacia el mal. No porque sea creyente, porque también el creyente lucha con lo mismo, porque la carne no ha sido redimida. Pero tenemos el Espíritu Santo, que los deseos de la carne son contra el Espíritu y ellos se oponen entre sí. Pero nosotros luchamos también con las mismas tentaciones
que lucha todo hombre por la condición caída. Entonces el propósito de la ley es mostrarnos el pecado que está en nosotros. Habiendo dicho esto, vamos al segundo encabezado. Y lo he titulado, la ley no puede darnos vida, nos prepara para la fe. Vamos a estar desde el versículo 21 al 22. Y dice el apóstol Pablo, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe, aquella fe que iba a ser revelada. Hermano, la promesa y la ley de Dios no se contradicen. Ellas tienen roles diferentes. La promesa en Cristo busca salvar al pecador, pero la ley fue dada para mostrarnos el pecado, pero jamás la ley podrá dar vida espiritual. Si la ley pudiera darnos vida, entonces, como dice el texto, verdaderamente la justicia sería por la ley. Y hoy día, hermano, lo vemos claramente cuando nosotros creemos que por las buenas obras que hagamos, que porque visitamos el hospital, que porque damos comida a los enfermos, que porque no nos metemos con nadie, tenemos un puesto en el reino de los cielos. Muchas personas tristemente piensan de esta manera, yo no necesito ir a una iglesia, porque yo hago cosas que ni ellos hacen. Tristemente esa es la condición que nosotros encontramos. Y muchas personas, aún en la iglesia, pueden estar basadas en su propia justicia, porque tienen una moral aceptable, tienen principios y tienen valores que parecen creyentes, pero quizás no están fundamentados en Cristo Jesús. No han creído aún en Cristo. Depender de las buenas obras, depender de las obras de la ley para la salvación es depender de nosotros mismos. Y la Escritura, como leíamos, como cantábamos ahora, lo encerró todo bajo pecado. El pecado es un carcelero. El pecado tiene al hombre bajo sentencia de condenación. Por eso cantábamos ahorita, rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Y al fondo del mar echó mi maldad. Eso no lo va a hacer usted como cuando el que reza peca empata. Yo en toda la semana me porté mal, pero el domingo voy a misa y ya. Ya pequé, recé, empaté. Mi hermano no. Mi hermano no. Entonces la ley nos permite que podamos darnos cuenta que por nuestras propias obras no podemos ser justificados ante Dios, que somos incapaces de poder salvarnos a nosotros mismos. Y la ley nos muestra que cuando nos damos cuenta, nosotros necesitamos una justicia, nosotros necesitamos de un poder, nosotros necesitamos de un amor que va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Un poder, una justicia, un amor que nos pueda librar de esta prisión en que estamos. Entonces, cuando vemos nuestro estado real, pecaminoso, y que no podemos escapar de él, entonces clamaremos, como dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero a la vez él añade, doy gracias a Dios por Jesucristo. Esa es la condición que nosotros tenemos. Por esto, iglesia, cuando prediquen el evangelio, hágalo con honestidad, hágalo con urgencia y hágalo con gozo. Si le decimos a una persona solamente, ven a Cristo, que Él va a llenar el vacío de tu corazón. Ven a Cristo para que todo te salga bien. Ven a Cristo, que Él te ama y va a solucionar tus problemas. Eso es incompleto.
Lo primero es mostrarle su estado ante Dios, que en ese estado es esclavo del pecado, está condenado, está expuesto a la ira de Dios y al infierno, y que no somos capaces nadie de justificarnos por nosotros mismos. No tiene que ver por las obras que nosotros hagamos. Y esto es una mala noticia, porque a ninguno nos gusta que nos digan que somos malos. ¿Cuándo? Yo. A nadie. Eso es ofensivo. Pero esa es la realidad del Evangelio, como vimos en Génesis, la caída del hombre. Esa es la realidad. Entonces, al reconocer esa imposibilidad de ser justificados ante Dios por nosotros mismos, es cuando nos damos cuenta que necesitamos un redentor. Es cuando nos damos cuenta que no somos capaces y ahora, ¿cómo me presentaré yo ante el Señor el día que parta? Señor, es que yo hice tantas obras, es que yo repartía comida, es que no alcanza, hay un camino. Y nosotros como creyentes simplemente vamos a decir: el que está sentado a la diestra pagó por mí. Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús es lo único que nos puede hacer justos delante del Señor. Pero luego que esa mala noticia del estado en que estamos, hay que darle la buena noticia. Entonces, ¿cuál es esa buena noticia? Pero Dios, que es rico en misericordia, mira, tu estado es este: condenado, expuesto a la ira de Dios, alejado de Dios, enemigos de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesús para que viviera la vida perfecta que nosotros no podemos vivir por causa del pecado. Él cumplió la ley en tu lugar y en mi lugar, fue a la cruz, murió en esa cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y ahora, por la fe en Cristo Jesús, la justicia de Él es imputada a mí. Solamente por la fe en Cristo Jesús. Nuestra justicia nunca va a alcanzar. Pero, tristemente, hoy día nos damos el lujo solamente: haz tesoro en el reino de los cielos, echa plata que cuando te vayas ya está amontonada. Hermano, el hombre tiene un problema muy serio delante de Dios. Es cuando reconocemos nuestros pecados, es que nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Es que la bendición de Abraham pasa a ti y a mí por Cristo Jesús. De otra manera no vamos a ser bendecidos. El salmista dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Por nosotros mismos, no te esfuerces. Por nosotros mismos, haciendo buenas obras, congregándote aún, hermano, sí. Tu fe, si tus obras no están sobre la base que es en Cristo Jesús, porque somos criaturas suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Y son cosas que nosotros tenemos que tener presentes. Y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y porque un hombre pecó, Adán, entró el pecado al mundo. Pero por Cristo vino la vida. Y la ley no fue hecha para dar vida, ni para que nosotros, si la cumpliésemos, íbamos a ser justos delante de Dios, porque ningún hombre ha podido cumplirla, porque la ley demanda una obediencia completa, una obediencia perfecta para ser justificado delante de Dios, y nadie ha podido. Solamente hubo uno, se llama Jesucristo. Solamente Él cumplió esa ley. Entonces la ley nos muestra la condición pecaminosa
Y cuando reconocemos que no somos capaces por nosotros mismos, entonces vamos a valorar a Cristo Jesús. Hoy Cristo ha sido desplazado de los púlpitos, solamente como una señal de adorno. Lo mencionan al final, pero es lo primero. Cristo es el centro de la Biblia, es el centro de nuestras vidas, es el único camino al Padre en que nosotros podemos ser salvos. Y el apóstol Pablo ha venido contradiciendo las falsas enseñanzas de estos maestros judaizantes que estaban desviando a muchos hermanos de las iglesias de Galacia. Y en esta noche, lo que queremos ver es cuál es el propósito de la ley. Hermano, no es por las obras, no es porque no comas cerdo, no comas gallina, no manejes, no te vistas así, no comas, bueno, eso no está por ahí, pero la ley, y dice, si alguien va a cumplir la ley, entonces tendrá que cumplirla toda, pero toda. Entonces, si no vas a comer, entonces también, ¿por qué dejas de un lado el rito de las mujeres en el parto? ¿Por qué dejas de un lado la circuncisión? ¿Por qué dejas de un lado los sacrificios? ¿Por qué dejas de un lado todas esas cosas? Porque dice que si no la cumple toda, se hace culpable de toda la ley, como dice el apóstol Santiago, en la carta Santiago, capítulo 2. Mis hermanos, nosotros estamos completos en Cristo. No hay nada más que podamos hacer, no es con tu dinero, no es con lo mucho que está, es solamente por la fe en Cristo. Ahora el creyente va a reflejar unos frutos. El que es creyente, esa fe va a dar evidencia de unos frutos. Pero no es lo contrario. No es que nosotros vamos a comprar a Dios para que nos dé la salvación, vamos a cumplir cosas que no vamos a poder. Porque, hermano, tristemente, cuando vivimos cumpliendo, cuando usted sabe lo que usted se vaya a acostar en esta noche, pues yo y de pronto tuvo un mal pensamiento, discutió con alguien, pensó mal de alguien y si me muero, pierdo mi salvación esta noche. ¿Quién vive así? ¿Cuál es el gozo de la salvación entonces? ¿Quién vive pensando? Nadie podría vivir de esa manera, hermano. ¡Qué esclavitud! Pero dice la palabra del Señor, vamos al punto 3, que es donde vamos a hacerle énfasis, justificados por la fe. Pablo ya ha dicho que por la ley nadie es justificado, que la ley no es de fe, sino del que hace la ley. Abraham no fue justificado por la ley, y ahora decir, porque el propósito de la ley no era dar vida, sino mostrar el pecado. Y sujetarnos allí, aprisionarnos allí de algo que por nosotros mismos no podemos salir. De manera, versículo 24, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En la antigua Roma, un ayo generalmente era un esclavo que se encargaba de la custodia y el cuidado de los niños de las casas de los nobles, de la casa de los ricos, por decirlo de esta forma. Él se encargaba de llevarlo a la escuela, traerlo, cuidarlo, protegerlo, educarlo. Era un acompañante, pero también lo disciplinaba. Y la disciplina muchas veces era tan severa que uno desea como que llegue el día en que pueda ser librado de él. Recuerdo que estudié en casa de alguien particular, y esa levantada era temprano, y esa enjabonada era bien temprano, y esa uña así, yo no veía la hora que se acabara el año y que viniera mi mamá para ser libre de eso. Así nosotros nos debemos sentir con el pecado, que no podemos por nosotros mismos. No hay forma de ser librados. Ansiamos que Cristo llegara.
Y Cristo ha llegado y ahora el poder de su evangelio me salvó. Esa buena noticia me ha salvado. Mi hermano, Pablo presenta la ley como ese ayo, ese que nos custodiaba, ese que enseñaba tocante a la santidad y a la pecaminosidad de nosotros. El hombre tiene necesidad de expiación. La ley fue guardiana de los judíos hasta que viniera Cristo y también hoy de nosotros. Ahora, la ley no es mala. La ley moral de Dios no es mala. Es buena, sus mandatos son buenos, son perfectos, son dulces, como la miel. Pero hermanos, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Todos los que hemos creído en Cristo por la fe, hemos abrazado la libertad. Todos los que hemos creído en Cristo por la fe, somos libres, ahora no para pecar, sino para que en base a lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros ahora le podamos obedecer, pero con gozo. Le podamos obedecer por agradecimiento a lo que Él ha hecho. Le podamos obedecer no para que nos ame, sino porque nos amó primero. No para que me bendiga, sino porque ya me bendijo. No para ser la niña de sus ojos, sino porque Él me amó tanto que entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Hermanos, este es el Evangelio. Recuerda que te dije que nosotros pagando impuestos morimos y quedamos debiendo. Nos morimos y quedamos debiendo. Pero este no es el caso de Cristo. Este no es el caso de la ley de Dios. Dios nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo, que aunque estemos agobiados por el pecado, Dios lo ha entregado para que Él pagó la deuda que nosotros teníamos con el Señor. Hermanos, y lo que quiero decirte en esta noche es que no te mueras en tus pecados. No te mueras en tus pecados. Cuando vemos la imposibilidad, cuando vemos lo pecaminosos que somos, debemos correr a Cristo Jesús, que Él ha pagado por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, en Juan 8, versículo 24, le dijo a los judíos que habían creído en Él: ustedes son esclavos. Como veíamos también en Juan 8, y el 24, también una conversación muy tensa. Les dice a ellos: ustedes van a morir en sus pecados. ¿Y por qué les dijo que iban a morir en sus pecados? Porque ustedes no han creído que yo soy. Ustedes no han creído que yo soy la luz del mundo. Ustedes no han creído que yo soy el que había de venir. Ustedes no han creído que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes no han creído que yo soy el Mesías. Ustedes no han creído que yo soy en Cristo. Hermanos, necesitamos creer por la fe que nuestro Señor Jesucristo, de una fe que no es de nosotros, esa fe es don de Dios, pero la necesitamos con urgencia. Cristo tomó tu lugar y mi lugar sobre la cruz. Allí estuvo mi nombre, allá estaba tu nombre, y nos amó hasta el final. Él pagó esa deuda. Él pagó por nosotros. Solamente la fe en Cristo Jesús es una obra consumada, es una obra completa, es una obra que no hay nada que añadirle. Todos estamos completos en Él. Somos bendecidos, somos amados, somos escogidos, somos santos. Y en la próxima sección vamos a ver que somos hijos de Dios. Hermano, no muramos en nuestro pecado. Corramos a Cristo, porque eso que Él sufrió en la cruz, van a sufrir todos aquellos el cual no se arrepiente de su pecado. Por eso es que predicamos el Evangelio. Predicamos el Evangelio con honestidad. Predicamos el Evangelio con gozo y con urgencia. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, a fin de que la justicia
de Él fuera imputado a nosotros y por Cristo llegáramos a ser justicia de Dios. No hay ninguna manera, mi hermano, que podamos ser justificados ante Dios por nosotros. Ahora, ¿qué recibimos en el Señor? Perdón de pecados, salvación y vida eterna. Él es el único que puede transformar nuestros corazones por la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros. Entonces nuestra condición cambia el corazón, nos da un nuevo corazón, que el corazón de piedra ha sido cambiado por uno de carne que ahora anhela amar, seguir, conocer más y agradar a nuestro Señor. No hay otra manera. No hay ninguna manera, porque para que sus preceptos, sus leyes sean un panal de miel para nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. No hay otra forma. Y la ley no es para que nosotros fuésemos justificados delante del Señor. No son por las obras, no son por tus vestidos, no es porque los diezmos, no es por nada de eso, solamente por la fe en Cristo Jesús. Ahora, un cristiano da a su iglesia, eso es otro tema. Pero nuestro Señor vino a pagar la deuda grande e inmensa que ni usted ni yo podíamos pagarla, y es que estábamos enemistados con Dios por causa del pecado, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero hay una consecuencia. Pero el que no cree en el Hijo de Dios, este ha sido condenado. Hermanos, en esta noche descansen en la obra del Señor. Cada vez que usted y yo podamos pecar, podamos caer, hay libertad. Para eso está la iglesia, nuestros hermanos. Hermanos, ayúdenme en oración. No hay condenación. No hay condenación. Cristo ha pagado, pero tenemos una lucha diaria. Tenemos una lucha todo el día con el pecado, pero siempre confíe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él lo ha hecho de una vez y para siempre, y esa obra es consumada. Esa obra es terminada, y esa obra es aprobada por el Padre cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Hermanos, damos gracias a Dios por esta noche y sigamos confiando en el Señor, sigamos creyendo en el Señor, que Él y solo Él es el que nos puede, es el que nos ha salvado, y Él intercede por nosotros ante el Padre, y el día que nos presentemos delante del Padre, es decir, Él pagó por mí, nuestro Señor Jesucristo. Y ese es lo que el Señor acepta, no nuestros propios méritos, porque no lo vamos a ganar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu ley ha sido dada para mostrarnos cuán pecaminosos somos y cuán, Dios mío, cuán débil, cuán incapaces somos de poder cumplir tu ley, y aunque fuera así no alcanzaríamos, porque es la justicia de tu Hijo Jesús la que ha sido imputada a nosotros. Por eso, Padre, ayúdanos a mantenernos firmes en la roca, Señor. Ayúdanos a mantenernos confiando y creyendo cada día más en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, nuestro Salvador y nuestro Señor. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a tu palabra, Dios mío. La palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Dios mío, nosotros somos instrumento tuyo en tus manos, Señor. Perdónanos si hemos pecado contra ti, pero Señor, queremos que tú seas exaltado, seas glorificado en medio nuestro. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.